todos los participantes, vamos a grabar la sesión. Ya dije, ya está. Gracias, Inge. Este es un espacio que desarrolla de manera semestral la escuela y es un espacio que se desarrolla para poder visibilizar las diferentes actividades en las cuales pueden participar y tienen la oportunidad de participar nuestros egresados. El día de hoy esta actividad se ha iniciado a desarrollar con el acompañamiento y la gestión que nos ha hecho desde la gestión que tiene la profesora Solángela, la profesora Omaira y con la ingeniera Andrea. Entonces, vamos a dar inicio a la quinta charla de egresados de la Escuela de Ingenierías. Desde cada una de las ingenierías que tiene en este momento la Escuela de Ingenierías de la institución, se tiene la participación, se cuenta con la participación confirmada de un egresado o de un ponente relacionado con el tema. Les damos la más especial bienvenida, les agradecemos la participación, les agradecemos que a los egresados la participación, les agradecemos a los estudiantes de 10º y 9º semestre, futuros egresados también la participación y a los ponentes que han aceptado la vinculación a este espacio. Sean todos bienvenidos, recuerden que la Escuela de Ingenierías y desde la institución es su casa, la Unimeta es nuestra alma mater y pues cada una de las actividades que desarrollamos permanentemente son para poder visibilizar toda esa gestión que desde el factor 4 del plan de mejoramiento que tenemos establecido y es mostrar la relevancia y la importancia que tienen nuestros egresados como ese aporte significativo a la sociedad y a la transformación de cada uno de esos espacios donde tienen la oportunidad de vincularse y por supuesto todo esto se logra gracias a la efectiva también participación y acompañamiento de cada uno de los profesores que intervienen en los procesos de aprendizaje. Gracias a todos y pues bienvenidos. Vamos a dar inicio con la primera participación. Muy Los bien. dejo entonces con la ingeniera Andrea, con la profesora Ángela y con Omaira, la profesora Omaira. Muchísimas gracias, ingeniera, muy amable. Vamos a dar inicio entonces a nuestra charla. Tenemos por parte para el programa de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica un invitado muy especial al doctor Luciano Emilio Belandria Uzcategui, doctor en Ingeniería Eléctrica, maestría en Ingeniería Electrónica. Le damos la bienvenida, doctor Luciano. ¿Puede usted empezar? Les recomiendo, por favor, silenciar sus micrófonos. Gracias. Hola a todos y gracias por esta invitación. Según las indicaciones, bueno, voy a tratar de ser corto, resumir mi experiencia. Mi experiencia va a ser ingeniería eléctrica. Yo soy graduado hace más de 25 años en ingeniería eléctrica y durante estos más de 25 años siempre he estado relacionado a la ingeniería eléctrica. Podríamos hablar de dos áreas, la industrial, es decir, la empresarial, y la académica, actualmente. Yo desde que uno ya se está graduando, ya se relaciona con la experiencia del trabajo en la ingeniería eléctrica por medio de lo que es el trabajo de grado y la pasantía. Yo comencé con eso en una empresa, una corporación Parque Tecnológico, donde luego fue mi primera experiencia de trabajo. Un parque tecnológico, para decirlo de muy sencillo, es como una empresa, pero dentro de la universidad. Es un parque tecnológico dentro de la universidad con la idea de hacer investigación, desarrollo, pero también llevar un producto a la calle, podríamos decir. Ahí trabajé como ingeniero de investigación y desarrollo en el área de salud, es decir, con equipos del área de la salud, el área de la medicina, el área de la biomecánica. Ahí trabajé aproximadamente, como digo, desde la pasantía, tesis de pregrado, tesis de trabajo de pregrado, y mi primera experiencia. Estuve a cargo de un laboratorio de electrónica y de instrumentación. Luego tuve la experiencia, es decir, relacionado siempre, como digo, vamos a hablar siempre, después de ingeniería eléctrica, también como mencionaron, tengo una maestría en ingeniería electrónica,
siempre tratando de relacionarla con la ingeniería eléctrica. Mi tesis de grado ahí fue en el área de control de motores eléctricos, utilizando la electrónica a potencia. Y luego, bueno, también hice mi doctorado en ingeniería eléctrica en la Universidad de Cataluña, la Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. Para continuar de forma cronológica, también después del parque tecnológico trabajé en el área petrolera, con proyectos de instalaciones eléctricas, instrumentación, protección de tuberías a través siempre relacionado con la electricidad, instalaciones eléctricas tanto para el área de equipos electrónicos, instrumentación, como para edificaciones dentro de la industria petrolera. Ahí estuve un tiempo hasta que regresé a la universidad, a la Universidad Nacional Experimental del Táchira, donde soy desde hace ya bastante tiempo, más de 20 años, profesor en el Departamento de Ingeniería Electrónica, pero en el núcleo de electricidad. Como digo, siempre voy a nombrar las palabras ingeniería eléctrica y electricidad, donde he sido profesor de materias de pregrado en circuitos eléctricos, electrónica analógica, electrónica digital, instrumentación, tecnología eléctrica, electrotecnia, es decir, y sobre todo, bueno, mi área en pregrado, máquinas eléctricas. En la parte de máquinas eléctricas he sido profesor en la parte de docencia en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Ahí también he tenido actividades relacionadas con la parte administrativa. He sido coordinador del núcleo de electricidad, he sido coordinador de las pasantías industriales de los estudiantes, y coordinador, además de pasantía, de los trabajos, de los proyectos de grado. También he sido coordinador responsable del programa académico de posgrado de la Maestría de Ingeniería Electrónica, donde coordino una comisión de profesores, el buen funcionamiento de esta maestría de Ingeniería Electrónica. También he sido profesor de esa maestría con la materia de tópicos de control, pero haciendo énfasis al control de sistemas distribuidos que involucran las energías renovables. De mi experiencia de investigación, regreso otra vez al pasado, como dije, en el parque tecnológico, trabajaba en la parte de investigación y desarrollo. En la industria petrolera, bueno, poca investigación, pero sí aplicaba algo de docencia. También estuve a cargo en la industria petrolera de una parte de instrucción en el área, es decir, ser instructor para personal técnico y obrero en el área de instrumentación y de electricidad. Luego en la Universidad del Táchira he trabajado con un grupo de investigación, grupo de bioingeniería, donde estuve a cargo de la parte de instrumentación electrónica y todo lo relacionado con la electricidad. Por ejemplo, instrumentación electrónica aplicada, por ejemplo, a adquisición de señales electrocardiográficas, señales cerebrales, así, esa parte de instrumentación. Luego soy cofundador y miembro del Laboratorio de Investigación de Instrumentación, Control y Automatización, el LICA, donde he estado a cargo de la parte más relacionada con la electricidad, es decir, con la parte de control de motores, generadores, pero siempre involucrando la electrónica de potencia. Mis últimos años de investigación los he dividido en dos áreas, que las he desarrollado tanto en la universidad como en mis estudios de maestría en electrónica y mis estudios de doctorado. Mis áreas las puedo clasificar de forma sencilla, como han visto en mi expediente, en el modelado, simulación y control de máquinas eléctricas, partiendo desde un modelo matemático que respalde ya casi la realidad de la máquina. Luego, una simulación utilizando software como el Simulink de MATLAB o el ExitLab, también de software libre, y luego una implementación de esos modelos o de esos controles
en DCP, ¿sí? en programadores digitales, para luego llevarlos a las aplicaciones directamente con las máquinas involucradas. Mi otra área es el control, es decir, el control de sistemas distribuidos de potencia que usan energías alternativas, es decir, control y sincronización. De una forma sencilla uno diría, bueno, un sistema de energía alternativa, vamos a solar o eólico, uno dice, bueno, ¿cuál es la idea principal? Bueno, obtener a partir de un tipo de energía, o energía eléctrica, y esa puede funcionar para alimentar una batería y alimentar, por ejemplo, una vivienda. Bueno, eso hay que controlarlo. Y además hay que controlarlo, también hay que no solamente alimentar esa vivienda, también hay que conectarla a la red. Es decir, vamos a hablar ya como a nivel empresarial. Alguien tiene su sistema de generación eólica o solar, una empresa o alguien particular, y tiene, es decir, tiene su energía, pero también la puede conectar a la red. ¿Con qué fin? Venderle a la red, al sistema de distribución donde funciona ese sistema. Y entonces eso hay que controlarlo, hay que sincronizarlo, ya sea, como digo, que funcione solo, en modo isla, o que funcione conectándose a la red. Mis últimas investigaciones en esa área han sido desde algoritmos de PLL, que buscan es sincronizar a la red de forma sencilla. ¿Qué es sincronizar la red? Bueno, por ejemplo, la onda de un sistema monofásico, la onda del voltaje que se está generando debería ser idéntico al voltaje que tiene la red. Entonces hay que generarlo, hay que buscarlo, hay que controlarlo para poderlo controlar. Y a la vez, ese control también lleva protegerlo, proteger al sistema, es decir, hacer un control de las protecciones. Uno de esos algoritmos que se involucra es el PLL. Entonces he trabajado en algoritmos de PLL, es decir, tengo uno, podría decir que la bibliografía es casi mío, a partir de un filtro notch adaptativo. Eso es lo otro. También yo he trabajado, como ven, por lo menos a partir de mi maestría electrónica, también mucho en el área de control de métodos inteligentes, de algoritmos inteligentes, como redes neuronales, y entonces también siempre involucrando, como digo, máquinas eléctricas, sistemas de generación alternativa, y como volví al caso de mi último algoritmo que he trabajado, que he publicado, tengo publicaciones en revistas internacionales sobre estos algoritmos de PLL, generándolos, estudiándolos, comparándolos con otros, y bueno, no sé si lo dije muy rápido, más de 25 años, estoy a la orden de cualquier pregunta. La idea, bueno, en docencia, bueno, puedo volver ahorita de investigación en docencia. He sido profesor, como dije, de pregrado, posgrado, tanto de materias de teoría como materias de laboratorio, involucrando secciones, es decir, aulas de clases desde laboratorios de 15 personas a aulas de teoría de casi 50 personas, usándonos desde métodos tradicionales, como es usar un pizarrón y una tiza, hasta métodos actuales, usando la educación virtual o educación a distancia, con todos los métodos que se permiten, con simulaciones, de un laboratorio. Lo he trabajado directamente con la máquina, con el circuito eléctrico, como también partiendo con simulaciones, como mencioné antes, usando el Simulink o el SimLab. ¿Qué más podría decir? Bueno, yo creo que cualquier pregunta, de mi experiencia, no sé si fue muy rápido o fue muy largo, ustedes me dirán, y estoy a la orden para cualquier pregunta, pero a los estudiantes les digo, si se dan cuenta, siempre con la ingeniería eléctrica. He tratado siempre de no alejarme. Si siempre ha sido mi pasión, mi profesión y mi vida. Mi vida ser la ingeniería eléctrica, y lo pueden comprobar en mi currículo, que trato siempre de no alejarme de la ingeniería eléctrica. Y por eso le digo a ustedes, estudiantes, que ojalá mantengan siempre eso y que la pueden mantener, esa visión de la ingeniería eléctrica, tanto en la parte industrial, la parte académica. Que la parte académica no vamos a alejar de la industrial, no. Es decir, yo no me he alejado de la parte industrial. Como mencioné, yo he sido coordinador de pasantías, he estado a cargo
de tesistas que hacen sus trabajos en la industria. Uno ha tenido que asesorarlo, ya sea en el sitio de la empresa o a distancia desde la misma universidad, pero siempre involucrando, es decir, el estudio, la academia y la industria, y claro, y la investigación para lograr eso. Entonces, estoy a la orden y vuelvo a repetir, gracias por su atención. Gracias, doctor Luciano. Doctor Luciano, quisiera, si usted nos pudiera contar cómo ha sido la interacción con otros programas dentro de su experiencia académica y profesional, con otras carreras, pues buscando que estamos aquí con estudiantes de otros programas de ingeniería ambiental, de ingeniería industrial. Perfecto. Bueno, yo soy en la universidad donde he trabajado el último tiempo, soy del departamento de ingeniería electrónica, pero del núcleo de electricidad. Como digo, yo me gradué en ingeniería eléctrica, pero en la Universidad del Táchira no está la carrera de ingeniería eléctrica, sino la carrera de ingeniería electrónica. Nosotros como núcleo de electricidad le hemos brindado, es decir, las materias, vamos a suponer básicas, para carreras como la ingeniería industrial. En ingeniería industrial ellos ven una introducción a la ingeniería eléctrica. Si vemos de una forma sencilla, el ingeniero industrial abarca muchas áreas, desde la parte gerencial a parte operativa, parte empresarial. Entonces nosotros hemos tenido interacción, yo digo nosotros, porque bueno, no solamente yo, sino los profesores en núcleo de electricidad, con estudiantes de ingeniería industrial. También la materia por lo menos de máquinas eléctricas, electrotecnia, que yo he impartido, también se la imparto a estudiantes de mecánica, de ingeniería mecánica, donde ellos también, el ingeniero mecánico, pues podemos relacionar mucho la parte, valga la redundancia, mecánica. Y qué mejor del área mecánica, que es la salida de un motor. Si la salida o la entrada de un generador, entra la parte mecánica. Entonces siempre me he involucrado, por ejemplo, cuando hacemos un proyecto, o he trabajado en proyectos de generación de energía hidráulica, he hecho trabajos de tesis de pregrado con estudiantes de mecánica y estudiantes de electrónica. Entonces, dentro de la universidad, fuera de la UNED, de la Universidad del Táchira, pues he sido invitado a especializaciones y maestría y doctorado en la Universidad Central de Venezuela, en su departamento, en su escuela de ingeniería eléctrica, pero claro, también a estudiantes, bueno, ya fuera de Venezuela, tanto ingenieros electricistas, ingenieros electrónicos. En la maestría que he coordinado, aunque maestría en ingeniería electrónica, ahí trabajamos con estudiantes, ya sean ingenieros electricistas, ingenieros electrónicos e ingenieros informáticos. También porque siempre está la informática interviniendo en el área de nuestra maestría. Y es en la parte académica. Entonces, como digo, hemos trabajado, podría decir yo que he trabajado entonces, si resumimos, con programas de ingeniería eléctrica, programas de ingeniería industrial, programas de ingeniería mecánica, y ya, bueno, posgrados ya graduados de tanto informática, electrónica, mecánica, y electrónica y industrial. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luciano, por su intervención. Muchísimas gracias por contarnos toda su experiencia laboral, también por haber aceptado la invitación a nuestra quinta charla de egresados. Pues desde la universidad te enviamos un abrazo inmenso y deseándole éxitos en todas tus labores. A continuación, nos acompaña o viene la intervención del programa de Ingeniería Civil con el ingeniero Cristian Mauricio Rincón Díaz, consultor hidráulico. Él fue egresado en el año 2011, es especialista en Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en aguas y saneamiento ambiental de la Universidad Manuela Beltrán. Bienvenido, ingeniero Cristian, a esta su alma mater. Buenos días. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor, perfecto. Ok, perfecto. Es agradecer de antemano a la ingeniera Omaira Osorio por la invitación, por la cálida invitación
a la decana Luz Benítez, igualmente, la decana de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, por esta grata invitación. Ya más o menos hace año y medio, tuve la oportunidad de ser docente en la universidad. Básicamente en el claustro dictaba la temática, que es el énfasis que yo tengo, que es la ingeniería hidráulica. Sí, tuve la oportunidad, fue una excelente experiencia. Les cuento, yo más o menos tengo egresado, como decía la ingeniera, 9 años aproximadamente de la corporación. Ha sido, dentro de la temática, hemos tenido muchas experiencias. Yo lo hablo desde el punto de vista de pronto ambiental. Hay impactos ambientales, en este caso son impactos positivos y negativos. Las experiencias de nosotros como egresados es lo mismo. Tenemos experiencias positivas y muchas veces tenemos fracasos. Parte de eso hacen del crecimiento profesional y personal de nosotros. Cuando la ingeniera Mayra me invitó a la charla, pues básicamente me decía que no era una ponencia técnica, sino eran las vivencias y esas experiencias que hemos tenido nosotros a lo largo de nuestra vida profesional, ¿sí? Yo soy ingeniero hidráulico, como dice la ingeniera Mayra. El énfasis que yo he tenido ha sido inicialmente como residente de obra, ¿sí? Uno comienza como ingeniero civil, básicamente de la residencia de obra, pasa muchas veces a la residencia de interventoría y posteriormente pues en las experiencias que he tenido en la parte de consultoría hidráulica, coordinación de interventoría, ¿sí? Y dentro de ese lapso que teníamos nosotros, para el año 2013, junto con otros egresados de la corporación, otros compañeros, quisimos tener la oportunidad de generar empresas, ser emprendedores. Muchas veces nosotros no nos enseñan desde la casa ni desde la academia ese punto, esa temática como tal, pero pues fue el inicio de una empresa que lleva aproximadamente hoy en día 8 años, ¿sí? En el 2013 no creíamos que la empresa, que es ICL SAS, Ingeniería Civil del Llano, que es ahora después de 8 meses, y hace 2 años básicamente ya tenemos una oficina con un egresado de la corporación, el ingeniero Carlos Rodríguez, también egresado de la universidad, en la cual ha sido bastante fructuosa. Sí, hoy en día podemos decir que hemos trabajado, tenemos como clientes el grupo empresarial Potenza, ¿sí? Actualmente Potenza es la empresa que está construyendo el edificio LEP aquí en la ciudad de Villavicencio, un referente a nivel nacional, no solamente regional, ¿sí? Trabajamos después con Bioagrícola, otra empresa muy conocida a nivel regional, y posteriormente hemos trabajado con empresas del sector petrolero como ATP Ingeniería, Silan Consul Group. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en la parte ya de consultoría, pasar a la parte de construcción con el Centro Comercial Villacentro. Actualmente en el año 2021 venimos trabajando con el SENA sede industrial. Estábamos construyendo una placa para unas obras de la parte de estructuras y entrenamiento en alturas de la sede. Entonces todos estos procesos han venido encaminados muchas veces a compañeros que han tenido la oportunidad de ser en este momento empleados y han pasado posteriormente a ser pues emprendedores en su línea, ¿sí? Dentro de las vastas experiencias, pues yo generalmente a los alumnos o exalumnos que aún de pronto yo tengo algún tipo de vinculación, les colaboro con temas en este ámbito, les digo, desen la oportunidad y tómense un lapso, porque muchas veces salimos del pregrado, de esos 5 años, 6 años de estudio, y queremos entrar de una vez a generar el posgrado. Nosotros sabemos que la demanda actual de egresados en la carrera de ingeniería civil, ingeniería ambiental, ingeniería eléctrica, ingeniería industrial es bastante amplia. A nivel regional tenemos no solamente la Universidad del Meta, la Corporación Universitaria del Meta, sino una serie de universidades que ofrecen la misma carrera. Y el plus de nosotros generalmente es irnos al posgrado, ¿no? Posgrado técnico, o un posgrado administrativo, ir a estudiar a Bogotá, ir a estudiar a Medellín, etcétera. Pero yo lo hablo desde mi experiencia, y desde mi experiencia yo siempre les recomiendo a ellos de que nos tomemos por lo menos 1 año o 2 años. Yo lo traigo como anécdota. Cuando yo salí académicamente, me gustaba mucho la temática geotécnica, ¿sí? Posteriormente me di ese tiempo de 1 o 2 años. Trabajé, después de 2 años, en el 2012, trabajé con una empresa que se llama CIAM. La empresa es un consorcio de ingeniería ambiental mexicana. Traía unas temáticas muy innovadoras en la parte de sistemas de tratamiento de la parte agroindustrial. Entonces, de ahí me empezó a surgir la semilla, ¿sí? La chispa de decir, bueno, las obras de infraestructura o de saneamiento ambiental es lo mío. Y de ahí para allá me encaminé después con ATP Ingeniería, que ahora es cliente de nosotros en la parte de la empresa, en temas de sistemas de tratamiento ya a base de aguas residuales petroleras.
Y así después vino un sinnúmero de contratos y de temas de experiencias en la parte de acueductos, alcantarillados, y ya fue para el 2013-2014 que dije, bueno, mi primer posgrado, por lo que veo y por lo que me ha gustado, va a ser la temática del saneamiento ambiental. Fue así que surgió el interés, buscar en la ciudad de Bogotá, pues la especialización en aguas y saneamiento ambiental en la Universidad de Manuela Beltrán. Ya por gajes del tema, de la parte de saneamiento, requiere muchos temas hidráulicos, entonces ya el año antepasado, pues realicé en el 2019, finalicé la especialización en ingeniería hidráulica. Entonces todo esto es un proceso. Yo le comento a los egresados que nos están escuchando, futuros colegas e ingenieros, de que hagamos y aportemos un poco, pero tampoco nos apresuremos. Nosotros tenemos de alguna otra forma nuestros objetivos de vida muy claros, ¿sí? Pero pues tomemos consejos y experiencias. Muchas veces vamos donde nuestros padres, muchas veces vamos donde el hermano que es profesional, donde el profesor que de pronto de alguna otra forma les generó cierta empatía, les generó cierta confianza y pues le hacen la consulta a uno. Entonces tomémonos el tiempo, hagámoslo de alguna otra forma provechoso, y mira que nosotros en últimas lo que nosotros buscamos prácticamente es el tema de la pasión. Si a mí me preguntan hoy en día, pues yo me siento bastante a gusto con lo que yo hago, que es la temática hidráulica. Lo complementé en su momento con la docencia en la Universidad del Meta, que me dio la oportunidad en el 2019, ya por temas de trabajos y de disposición de tiempo, pues no pude continuar, ¿sí? Ahora la exigencia cuál es, y dentro de los planes, pues hacer la maestría más adelante en la misma temática que es la que me tengo yo afín y me gusta bastante. Es básicamente, es eso. ¿Qué he tenido más de experiencias? Bueno, en la parte de temática y con la empresa hemos podido trabajar con empresas bogotanas, referentes a nivel de pronto de consultoría hidráulica muy importantes, Ingetep, GIA Limitada. Actualmente le estamos haciendo unos estudios hidráulicos de inundaciones para el sector del Cauca, sí, sectores de ahorita el manejo, y lo que estamos de pronto abarcando y lo novedoso hace relativamente poco son los sistemas de información geográfico. Yo recuerdo para el año 2007 que yo arranqué la parte de pregrado, pues no había el sistema de información geográfico en la universidad. Fue en los últimos semestres que por gestión de la decanatura nos pasaron esas selectivas de profundización, pero fue realmente muy rápido. Fue en la parte después profesional que empezamos a manejar los sistemas de información. Hoy actualmente pues tenemos QGIS de información libre, un software de uso libre. Tenemos el ARMAT con el ARGIS, súper importante, articula todas las temáticas ambientales, hidráulicas, a nivel de impactos, etcétera. Entonces, hemos articulado este tipo de estudios con el manejo de este tipo de programas. Un sinfín de programas he tenido la oportunidad de manejar: EPANET, EPASWIN, EPRAS, HMS, lo básico que uno debe saber al menos por lo menos edición y dibujo de AutoCAD. Pero todo ha sido un proceso, ¿sí? Miramos de alguna otra forma en el pregrado, pero nos vamos alimentando, y la educación continua es lo importante. Nosotros como profesionales, más en la rama de ingeniería, que todas las normativas van cambiando constantemente. De pronto los conocedores, dicté la electiva de instalaciones hidrosanitarias en la universidad, les decía a mis, en ese momento, alumnos, que había normas que cambiaban constantemente. Por ejemplo, la NTC 1500, ha surgido básicamente, o se vive actualizando cada 3 años. En ese momento estaba la NTC 2017, NTC 2014. Por el tema de pandemia, pues estaba aplicada la NTC 2020, y pues ahorita actualmente en el 2021 es que se está haciendo la actualización. Es decir, nosotros no tenemos que dejar de estudiar, pero sí tenemos que primero encaminarnos a ver qué es lo que nos gusta, y ya posiblemente sí generar el posgrado a nivel de especialización, o si usted tiene los recursos y el tiempo, pues a nivel de maestría. Sería básicamente eso, ingeniera Omaira, dentro de la perspectiva que yo tengo. Yo siempre me gusta terminar las clases, me gusta terminarlas mucho con mis alumnos, y de pronto dejarles una frase. Yo les recalcaba mucho a mis alumnos, y también de pronto a las personas que me acompañan mucho, este libro de El vendedor más grande del mundo, de Jorge Mandino. Sí, una frase que es recurrente en el libro, que dice que el fracaso no me sobrecogerá nunca, si mi determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Y cuando hablamos de éxito, no hablamos a nivel económico, no hablamos de carros y casas, sino que usted se siente todos los días en su puesto de trabajo y sienta que lo que está haciendo le apasione, sea en la oficina, sea en el campo, sea en la parte profesional, etc. Con eso pues finalizo básicamente. Si hay algún tipo de pronto de pregunta
Yo espero que la hagan, y si no, pues es un gusto haber estado y compartido este espacio tan corto y sustancial. Muchas gracias, ingeniero Cristian. Pues a mí me gustaría saber, o para también mostrarle a nuestros estudiantes, ¿cierto? Para motivarlos, para ver también cuál es el punto de vista de ellos, cuál es su visión, por ejemplo, cuando ellos salgan ya también a ese campo laboral. Todos pasamos que cuando ya estamos próximos a graduarnos, ¿cierto? Tenemos una visión o tenemos una percepción del campo laboral distinto, ¿cierto? Ya nos graduamos y ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo enfrentaste tú, cómo fue tu experiencia entre ya me gradué, lo que yo tenía, ¿sí? Esa visión que tenía de en qué campo me voy a desempeñar, y la realidad, cuando se enfrentó a esa realidad? Entonces, ¿cómo fue ese cambio para tu vida laboral? Nosotros lo hemos escuchado mucho y es una pregunta que siempre nos hacemos. El enfrentarse a una entrevista laboral, si usted no tiene la posibilidad de pronto de que alguien le colabore en la empresa, pues ese siempre va a ser el susto. Yo tengo 9 años y medio, para muchos será poco, para otros será harto, al recién egresado será harto, pero siempre que yo, o en la posibilidad cuando yo era empleado, tenía la posibilidad de enfrentarme a una entrevista laboral, siempre había el miedo, ¿cierto? Otra cosa que nosotros normalmente siempre escuchamos es que lo que aprendemos en la universidad nunca lo vamos a aplicar en la práctica, pero son cositas, eso es dependiendo, ¿no? Si vamos a campo como ingenieros civiles, pues muchas cosas cambian de la noche a la mañana, ¿sí? La experiencia no está en la normativa, la experiencia está muchas veces en respetar, en ser respetuosos de la experiencia de la persona que nos acompaña, sea el oficial de obra, sea el maestro de construcción. Son personajes, son personas que normalmente tienen 20, 25 años de experiencia frente a un recién egresado con 5 años de experiencia. Entonces, el trato tiene que ser, de alguna u otra forma, aparte de respetuoso, lógicamente, es entender de que esa persona tiene la experiencia que a usted le hizo falta en el pregrado, ¿sí? Entonces hay que ser empáticos, que es la palabra que ahorita pues está sonando bastante por todas las problemáticas que tenemos nosotros. La empatía tiene que ser no solamente del título profesional que tenemos nosotros, sino de la experiencia que tengan las personas en campo. Nosotros tenemos que de alguna u otra forma untarnos de esa experiencia, ¿sí? Y todas las cosas las vamos a ejecutar con miedo, ¿sí? Pero la idea es que de alguna u otra forma el miedo va pasando a medida que nosotros pasamos de una entrevista a otra. Es básicamente lo que yo les comentaría como recién egresados a ellos. Sí, señora. Ingeniero Cristian, muchísimas gracias por su intervención muy enriquecedora como parte de las experiencias que estamos acá intercambiando y que hacen que busquemos motivar a nuestros próximos egresados a continuar en esa lucha por hacer empresa, como usted bien nos lo estaba contando, que es tan importante para la región. Y visualizarnos como ingenieros, que es lo que a veces no tenemos, ¿no? Esa visualización, como que no nos vemos dentro de nuestro campo laboral. ¿Usted se ha visto así en desventaja o se ha considerado que estamos en el mismo nivel de egresados de otros programas, de otras universidades? Yo tuve la oportunidad cuando realicé el posgrado de ir a estudiar, me tocó ir a estudiar y a trabajar a Bogotá. Sí, y Bogotá es una plaza, yo lo hablo abiertamente, es una plaza donde la temática es la universidad. Usted en la entrevista le dicen, ¿de qué universidad usted es egresado? ¿Sí? Entonces yo tenía la oportunidad, pasé la entrevista por los nervios que yo tenía en su momento, lo empecé, y en su momento pues tenía profesionales de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional, ¿sí? Pero yo creo que más que la universidad es uno, es la ética profesional, es el conocimiento, es las ganas que uno haga o se ejecute ante el jefe inmediato que usted tenga, ante el líder que usted tenga. Y yo prácticamente trabajé 3 años muy bien en Bogotá, que es una plaza bastante grande, con universidades reconocidas a nivel nacional, ¿sí? Entonces no tenemos nada que envidiarles, ¿sí? Hay que ser competitivos, eso sí, hay que exigirse uno. Si es de otra universidad, pues uno está al mismo nivel, tiene las mismas capacidades cognitivas, de desarrollo. La universidad como tal hace parte de una formación integral, pero nosotros como profesionales tenemos todas las capacidades del mundo. Como egresado de la Corporación Universitaria del Meta, yo no tengo que envidiarle nada a nadie. Es más, tuve la oportunidad he estado en la academia, en la parte privada, en la parte pública, en la parte de universidad. Si usted me dice la universidad, la Corporación Universitaria del Meta, la Universidad Manuela Beltrán, la Universidad Nacional, me parecen que son universidades excelentes, ¿sí? Y todas no tienen nada que envidiarle. Sí, otras tendrán algún tipo de capacidades, pero digamos que eso de alguna otra forma
se va subsanando. Entonces, yo no he tenido limitantes. Dentro de mis 9 años y medio que tengo, vuelvo y repito, como egresado, no me he quedado más de 2 meses, gracias a Dios, sin trabajo, ¿sí? Y cuando he tenido la oportunidad, los trabajos han salido bastante rápido. Es una carrera donde la parte del reconocimiento, o sea, del ingeniero Cristian Rincón, hay que hacerse unos nombres, ¿sí me entiende? Vuelvo y repito, la ética profesional es bastante importante, más cuando estamos en este campo de las contrataciones, las licitaciones públicas, etcétera. Ok. Ingeniero Cristian, muchísimas gracias por su participación, por estar aquí en esta charla de egresados, muy amable. Esperamos continuar viéndolo en nuestra institución. Muchísimas gracias por su participación, muy amable. A usted, muchas gracias. Muy bien, entonces continuando con nuestro orden del día, le vamos a dar la bienvenida al ingeniero industrial Carlos Yolay Hernández Barbosa. Se graduó del año 2008 en Ingeniería Industrial, es especialista en salud ocupacional y actualmente se desempeña como analista de seguridad y salud en el trabajo en Aceites Manuelita. Le damos la bienvenida, ingeniero Carlos. Buen día, ¿cómo estás? Muy buen día. Sí, tienen video y audio, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Adelante. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Yolay Hernández Barbosa. Tengo años ingeniero industrial, especialista en salud ocupacional, ya como lo había comentado. Trabajo para una empresa llamada Aceites Manuelita. Aceites Manuelita es la división de la multinacional Manuelita, que se encarga de hacer biodiesel a partir del aceite de palma. También tenemos derivados de la extracción del biodiesel, como es la glicerina, grado alimenticio, y también tenemos aceite grado alimenticio. Durante toda mi carrera he estado en el área de la seguridad y salud en el trabajo. Bien, disculpen, no alcanzo a ver mi... Perfecto. Como experiencia laboral, tengo 8 años de experiencia en el sector de hidrocarburos. Comenzamos en el sector de hidrocarburos con algunos compañeros de egresados. Nosotros nos fuimos atraídos por ese sector del trabajo. Pues obviamente nosotros queríamos incursionar en lo que era de seguridad, de salud, calidad, en algunas cosas de medio ambiente que tienen los HSEQ del gremio petrolero. Pero a partir del 2015, ya el 2015 el bajón del petróleo hizo que algunos de nosotros tuviéramos que irnos a otras áreas de trabajo. Por ejemplo, estuve un año trabajando como el coordinador de seguridad y salud en el trabajo del SENA para la regional Meta, y después de ahí tuve la oportunidad de ser llamado para Aceites Manuelita, ya obviamente con un contrato de una permanencia mucho más amplia, y para empezar también a aplicar todo lo que he venido yo en mi carrera, los conocimientos que he venido adquiriendo durante mi carrera, en una planta de biodiesel, que es una planta obviamente de combustible, y que se maneja mucho producto. Tenemos altamente volátiles, como es el metanol, y altamente corrosivos, como la soda cáustica, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico. Y pues durante esos casi 12 años de experiencia que se adquieren de labor, uno ya empieza a adquirir más conocimiento y una amplio bagaje para lo que se utiliza en el trabajo. Claro, en el trabajo, año tras año, o mes tras mes, uno está aprendiendo un poco más de nuestras actividades, y mucho más con esto de la pandemia. Con
con la pandemia ahorita que empezó ya hace unos pocos meses, nos hemos visto nosotros la parte de seguridad y salud del trabajo, que sobre la marcha ir aprendiendo e implementando lo que estamos aprendiendo para poder tener una producción que sea continua y no se vea sesgada por problemas de que el personal se sienta vulnerado, que pueda estar de pronto en contagio, o que las personas que puedan estar contagiadas pues puedan llegarnos a molestar o a contagiar a las personas que están bien. Entonces, para nosotros es importante año tras año, digo mes tras mes en este momento, lo que es de lo de pandemia, nosotros empezamos a trabajar de manera en conjunto para que la producción no se nos vea afectada. ¿Sí? No sé de pronto qué todo. En ese orden de ideas, Carlos, bueno, ustedes trabajan en campo, están allá todo el tiempo recluidos, tienen personal dentro de la planta que está ahí, o están saliendo y entrando. Bueno, resulta que Aceites Manuelita nosotros tenemos tanto la parte operativa como la parte de mantenimiento. Quiero que entiendan, muchas veces yo no entendía de una empresa cómo funcionaba. Una empresa funciona de la siguiente manera: tú tienes personal que se encarga de producir y también otro personal que se encarga del mantenimiento de tu fábrica. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros establecimos un procedimiento en el cual el personal, lo que es el personal operativo y el de mantenimiento, podían ir a su casa, trabajar 8 horas, pero siempre y cuando nosotros teníamos que hacer los protocolos de bioseguridad. ¿Qué protocolos de bioseguridad? Pues obviamente nosotros suministramos el transporte, entonces el transporte que no ocupaba más del 50% de su capacidad, que las personas tuvieran la posibilidad de cambiarse antes de ingresar a la planta y después de salir de la planta, para no llevar sus ropas contaminadas a casas. Nosotros hacemos un seguimiento importante a cada uno de los trabajadores, se les hace diligenciar una encuesta vía web en el cual nos indican cuáles son sus síntomas, y pues dependiendo de los síntomas se les dice al colaborador que no asista a su actividad y remitirlo a la EPS. Nosotros hacemos un seguimiento muy, ¿cómo se dice?, muy personalizado de pronto al trabajador que nos llegue de pronto a estar positivo. Bien, entonces, día a día se está llamando, cómo está, cómo se encuentra, alguien de su familia está también contagiado, usted cómo se encuentra, necesita de pronto que nosotros le colaboremos con algunas citas. Aceites Manuelita es una empresa muy maternalista. A nosotros nos dicen, ustedes tienen que hacerles casi todo al trabajador, y eso es bueno porque el trabajador se siente que la empresa lo quiere. Eso es muy bueno de la empresa nuestra. Entonces, desde la gerencia nos están diciendo, ustedes tienen que estar pendientes del personal, ustedes tienen que hacerle el acompañamiento al personal, no me dejen el personal solo. La alta gerencia, el personal el presidente, don Harold Leder, en cabeza siempre nos dice, para nosotros lo importante es el trabajador, el operario, todos nosotros somos los que somos importantes para la empresa. Y pues obviamente nosotros en Seguridad y Salud del Trabajo colaboramos para que la empresa no tenga que detener sus actividades por esta pandemia. Claro que sí. El perfil del ingeniero industrial es muy amplio, como todos lo conocemos. Fuera del tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿has tenido experiencia en otros campos? Temas de talento humano, temas de procesos como tal. En calidad.
He tenido Ah, calidad, perfecto. trabajar en calidad, pues obviamente en otras empresas cuando estaba comenzando hacíamos diseños ¿qué? Programas de calidad para pequeñas empresas, una certificación ISO 9000. Básicamente eso ha sido nuestra, mi experiencia, un poco en calidad y de ahí en adelante seguridad y salud del trabajo, porque debido a que cuando nosotros salimos de la universidad, en ese momento eso era como el auge, o nosotros mirábamos que se estaba proyectando nuestra vida laboral hacia allá. Entonces nosotros, bueno, estamos en calidad, pero entonces de calidad seguimos a seguridad y salud del trabajo porque vamos a hacer sistemas integrados, entonces los sistemas integrados, de ahí también metimos medio ambiente, entonces se nos convirtió en un sistema integrado muy chévere porque ya empezábamos a jugar calidad, medio ambiente, seguridad y salud del trabajo, y todo se nos conjugaba. Y pues las empresas en ese momento, para el sector de hidrocarburos, era importante tener esa certificación de las 3 normas. Claro. Cuando, bueno, en ese, muchos, acá nosotros venimos de esa cultura del petróleo, de que ese es solamente nuestro campo de acción como ingenieros. ¿Tú qué les dirías hoy en día a nuestros futuros egresados? ¿Qué campos de acción tenemos que ver más allá de ese campo petrolero? Bastantes. Tengo la posibilidad, el primer trabajo que yo tuve fue una caldera acuapilotubular precisamente en Aceites Manuelita, en el 2009 fue. Y en el trabajo yo encontré un ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, también es recién egresado, y me decía, oye, es el primer ingeniero industrial que yo veo que es HCQ. Y yo le digo, no, lo que sucede es que mis compañeros de la Universidad de los Andes, todos están haciendo sus pasantías en la Bolsa de Valores de Bogotá. ¿Cómo así? Y obviamente, yo le dije, lo que pasa es que aceite, dijo, disculpa, lo que pasa es que nosotros ingenieros industriales tenemos un amplio, nuestra perspectiva laboral es tan amplia, vamos para laboradores, vamos para recursos humanos, vamos para calidad, vamos para producción, vamos para la parte de productividad, mejoramiento continuo. Todas esas áreas requieren de un ingeniero industrial. Y créanme que para Aceites Manuelita, uno, o sea, para la empresa donde yo estoy, un ingeniero industrial para ellos es como un as bajo la manga, porque al de calidad en este momento, si tú abren ¿cómo se dice? Una convocatoria interna, entonces en esa convocatoria interna te dicen, mira, es que vas a ser jefe de nómina, entonces, tú eres ingeniero industrial, sí, claro, sabes de nómina, claro, sabes de contabilidad, claro, entonces, bueno, entonces, el de calidad ya eras jefe de nómina, listo. El gerente o el gerente nuestro de Aceites Manuelita es ingeniero industrial. Para nosotros la ingeniería industrial, en la empresa donde yo estoy ubicado, podemos hacer bastantes cosas y nos pueden ubicar en bastantes áreas y podemos dar resultados. ¿Sí? Entonces, para nosotros la ingeniería industrial, o para mí, específicamente para mí la ingeniería industrial, me ha servido muchísimo, porque primero que todo, aprendo de mecánica, segundo, aprendo de calidad, tercero, aprendo de producción, cuarto, aprendo de seguridad, y todo eso yo lo puedo enlazar y puedo ser un profesional. Y eso es lo que me ha gustado en cada uno de mis trabajos. Yo he podido encontrar dónde aplicar mi ingeniería industrial. Y tuve la oportunidad de escuchar ahorita el ponente ahorita, y sí, realmente en esas áreas
donde uno va llegando, uno dice, no, yo soy ingeniero industrial, ven, yo entiendo, explícame. Entonces cuando le explican a uno, uno ya va cogiendo un poquito más de experiencia. Y eso es lo rico de la ingeniería industrial. A todos ustedes les digo, si usted es ingeniero industrial y tiene ese bichito ahí como de que cómo funcionan las cosas, de por qué son las cosas, no lo callen, hágase las preguntas y busque las respuestas. Siempre hay que preguntar y siempre hay que estar con esa mente amplia para uno aprender. Realmente Claro. eso es chévere. Ingeniero Carlos, tengo como Dale, la última preguntita. Pues nosotros sabemos que en toda entidad, que en toda organización, en toda empresa, por supuesto, existe un trabajo en equipo, ¿cierto? Existe Sí, claro. una relación laboral como tal. Quisiera saber cómo es ese trabajo interdisciplinario que nosotros siempre hemos escuchado mencionar, siempre hablamos. Entonces, ¿cómo es ese trabajo interdisciplinario? Pues ya viendo que acá pues, la Escuela de Ingeniería tiene 8 ingenierías, ¿cómo nosotros podemos trabajar con otras disciplinas? ¿Cómo lo desarrollan específicamente en Aceite Manuelita? No, entonces entiendo un poquito la pregunta. ¿A qué hace referencia? ¿Cómo es ese trabajo interdisciplinario? Digamos, tú eres ingeniero industrial, pero de pronto allí en Aceites Manuelitas también, por supuesto, hay ingenieros ambientales, hay ingenieros de sistemas. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo ustedes aunan esos esfuerzos para lograr esos objetivos específicos de la organización? Te entiendo. No, bien, es muy chévere y es muy rico tener esa mesa de trabajo. Nosotros tenemos, para el área donde nosotros trabajamos, el área de lo que es el aceite de palma y el biodiesel, nosotros tenemos que estar certificados en 2 normas internacionales, que es RSPO e ISCC. Son normas internacionales que son establecidas para las empresas que producen biodiesel o aceite a partir del cultivo de la palma de aceite. Y eso es regulado internacionalmente. Para nosotros tener esas certificaciones, pues obviamente nos envían una auditoría. En esa auditoría nos dicen, mire, estos son los parámetros que ustedes como empresa deben cumplir. Entonces, ahí es donde nosotros, primero, nos unimos seguridad, nos unimos medio ambiente, nos unimos el área de responsabilidad social, nos unimos el área de producción, nos unimos el área de nómina, y nos unimos con el área de recursos humanos. Esas 6 áreas nos unimos para que cada uno de esos puntos, esos requerimientos que nos está haciendo la RCP, esas normas, pues entonces podamos sacar una buena calificación en esa auditoría y podamos tener una certificación. Es muy chévere porque en esos casos, si te están diciendo a ti, la RCPO dice, no, es que ustedes como empresa tienen que estar, ¿cómo se dice?, en paz, o tienen que tener unos acorde con sus vecinos. Entonces ya uno sabe que la responsabilidad social le va a decir a uno, venga, Carlos, en caso de que nosotros tengamos un incendio, nosotros ¿qué hacemos? ¿Cómo debemos aplicar nuestro plan de emergencia? Entonces nosotros como seguridad apoyamos a responsabilidad social y hacemos una campaña con todos nuestros vecinos, le decimos, señores vecinos, miren, nosotros en caso de una emergencia, nosotros vamos a hacer esto, les vamos a suministrar estos elementos para en caso de una emergencia. Ok, en caso de un derrame ambiental, todo eso va de la mano para nosotros poder tener una empresa certificada y que podamos tener un alto valor en nuestro producto. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos, muy amable por sus apreciaciones y sus aportes. Brevemente, ¿usted considera, con la misma pregunta que le formulé al ingeniero, al ingeniero civil, ¿usted considera que estamos al mismo nivel o superior a otros egresados de otras universidades? Realmente nosotros estamos al nivel de cualquier universidad, créanme.
Es rico, de pronto cuando usted llega a un empleo y usted ve universidades, usted ande de la UIS, y usted de los Andes, y usted, ¿no? Rosario, ¿sí? Que en el área cuando yo empecé, había gente de muchas universidades, y eso era muy chévere porque tú decías, oye, o sea, no tengo por qué sentirme de menos por venir de la Unimeta. Es más, de la Unimeta yo estoy aquí con toda esta gente, ¿sí? Y lo más importante que me dijo, que nos dijo cuando me gradué, el doctor Rafael, que no se mueva una hoja sin que la Unimeta, que ande la Unimeta esté. Ajá. Entonces, eso es chévere y es lo importante. He tenido la oportunidad de que cuando a mi empresa llega gente de la Unimeta, me da mucha alegría y les digo, oye, chévere, bacano, ven, yo también estudié en la Unimeta, y entonces es eso, de que no se importa si tú eres de comunicación, si eres de civil, si eres de industrial, si eres de sistemas. Si tú eres Unimeta y tú sabes que tú tienes otro amigo que viene en Unimeta, por favor, llámalo. O sea, estamos en el departamento del Meta y este es nuestro territorio. Entonces nosotros tenemos que llamarnos entre todos mismos. O sea, todos tenemos que estar en armonía, unirnos. No es que, es que fulanito viene de otro lado, no. Así como los costeños o como los paisas le dicen, no, tú eres de acá, entonces bien. Nosotros, ven para acá que tú eres de la Unimeta, para trabajar con nosotros. Es que eso es lo chévere. Y en la Unimeta he encontrado profesionales muy buenos, o sea, unos profesionales muy, muy, muy buenos. Ingeniero, muchísimas gracias por sus palabras, por compartirnos su experiencia, muy amable. Esta es su casa, acá están las puertas abiertas de la universidad para que continúen pues en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por su participación, esperamos volverlo a ver prontamente. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Ingeniero. Muy bien, Bueno. vamos a dar, Omaira, adelante. Sí. Gracias, ingeniera. Bueno, pues continuando con nuestra agenda para el día de hoy, entonces a continuación nos acompaña el egresado del programa de Ingeniería de Sistemas, el ingeniero Wildiman Hernández Roja. Él es especialista en Ingeniería de Software. El año de graduación fue en el 2006, trabaja independiente en asesorías, en consultorías, en infraestructura tecnológica y desarrollo de software. Entonces, pues le damos la bienvenida al ingeniero Wildiman y por favor, pues nos puedes comentar tu experiencia y bienvenido a la Universidad del Meta. Omaira, buenos días María Solángela y buenos días a todos los participantes. Muy contento por la invitación, aunque la verdad siempre uno al principio le da como susto digamos como este tipo de actividades. Bueno, como bien lo decía Omaira, tuve la oportunidad de estudiar en la universidad y de ser y de salir egresado en el año 2006. Muy contento, la verdad, de haber pertenecido a la institución. Tuve la oportunidad de estudiar siendo funcionario de un banco, del Banco de la Vivienda. Siendo funcionario del banco, pues tuve la oportunidad de poder realizar mi pregrado. Antes de terminar, digamos, mi pregrado, también se dio la oportunidad de presentarme a la empresa de servicios públicos Llanogas en el año 2003. Digamos que siendo estudiante presenté unas pruebas con un ingeniero de la Universidad UIS y
y pues digamos que se dio la oportunidad de poder ingresar en Llanogas, donde hice pues la mayor cantidad de mi desarrollo profesional. Ingresé como asistente de tecnología en la empresa y al correr de los años, hasta el año 2016, pasé por cargos como ingeniero de soporte, ingeniero de tecnología, jefe de tecnología, y ya finalizando, digamos, como el año 2012, las empresas Llanogas pertenece a un grupo empresarial que está conformado por empresas como Bioagrícola, Gases de Cusiana, que hace la misma actividad económica que Llanogas, pero en el Casanare, Inversiones Apache, otra empresa era Inversiones Salis, que es una empresa dedicada a todo el tema de ingeniería civil. Y antes de mi salida también había otra empresa que se llamaba, o que crearon, Potenza. Esa empresa Potenza, si ustedes ven ahí frente a la sede administrativa de la universidad, es el edificio que es la empresa encargada, o es la empresa que está construyendo el edificio inteligente, y que según lo que tengo entendido ya va a ser certificado como un edificio autosostenible. ¿Sí? No sé si ya se ubicaron con la descripción que les di del edificio. Entonces, es un grupo de empresas y ya, entonces, hacen una optimización de procesos, y el proceso de tecnología se vuelve un proceso ya no específico de cada una de las empresas, sino se conforma un equipo de ingenieros de sistemas que van a atender todas las necesidades de tecnologías de todo el grupo empresarial, ¿no? Todo el grupo. De ahí, desde el año 2013, más o menos, hasta el año 2016, digamos, pertenezco a ese grupo como profesional especializado. Durante digamos, mi pertenencia a la empresa, mientras mi actividad laboral, estuve muy enfocado en proyectos de infraestructura y proyectos de desarrollo de software. Digamos que eso más o menos es como el historial laboral. Mientras pertenecí a la empresa, Llanogas fue una empresa que siempre propende mucho por el desarrollo profesional y la continua capacitación de sus funcionarios. Entonces tuve la oportunidad de hacer algunos seminarios, hice, digamos, también durante 6 meses, patrocinado por la empresa, estudié Oracle en Bogotá. También tuve la oportunidad de hacer 2 meses un curso de Asteris, todo el tema de voz IP, con una empresa Gecko, que en ese momento era la empresa líder en Colombia en implementación de voz IP a nivel empresarial. Así a grandes rasgos, más o menos, esa es mi experiencia laboral como egresado de la universidad, y desde el año 2016 hasta hoy me desempeño como asesor, consultor y digamos, ofrezco a las empresas servicios sobre infraestructura de tecnología, servidores, clouds, y también en desarrollo web y desarrollo en dispositivos móviles. Ok, ingeniero, en esa experiencia que usted ha ido desarrollando, ¿cómo ha sido esa interacción con las organizaciones, a raíz? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo se ha enriquecido? O sea, a partir de sus conocimientos básicos, ¿cómo ha sido esa interacción ya en organizaciones? Bueno, digamos que, como les decía, realmente mi experiencia o mi desarrollo profesional, mi crecimiento profesional, lo pude dar mientras fui funcionario de Llanogas.
Como les decía, tuve la oportunidad de crecer en cada o pasar por cada uno de los cargos que en su momento existían. Y aquí es importante mencionar algo, María Solange, y es que Llanogas es una empresa muy exigente con el capital humano y profesional, así como propende por el desarrollo y digamos patrocinan y estamos en capacitación continua, también es muy exigente con la calidad de trabajo. Entonces, digamos que eso, a veces uno miraba que para algunos profesionales eso podía ser una carga, pero realmente como lo asumí fue como un reto y pues siempre procuré pues ser muy autodidacta. De mis conocimientos básicos realmente adquiridos en la universidad me permitió poder ingresar. Como les decía, realmente había un ingeniero que era el jefe en ese momento, era el director de tecnología, en ese momento así se llamaba ese cargo, era un ingeniero egresado de la UIS, un ingeniero muy competente, muy exigente, y digamos que en lo que recuerdo en su momento para la entrevista, él me decía que tenía aspirantes, varios aspirantes de la misma universidad, incluso me hizo un comentario que lo recuerdo mucho, me dijo, me parece que me dijo así, esa universidad no la había escuchado yo, y ya han pasado por acá 3 aspirantes y muy competentes, los veo muy competentes. Esa fue como la expresión, digamos, como que recuerdo eso. Y no sé si con eso contesto tu pregunta, María Solange. Claro que sí. En el tema de la consultoría es un tema que genera mucho miedo, ¿sí? Casi la mayoría de cuando estamos siendo egresados en una carrera, ser independiente nos genera miedo, ¿cierto? Nos genera cierta inseguridad. Usted ha desarrollado esa fortaleza. ¿Cómo ha sido esa experiencia cuando ya se es consultor, cuando se es asesor a empresas? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, digamos que esa es una buena pregunta. Realmente cuando, digamos, tomo la decisión de salir de la empresa y de iniciar este proyecto de vida, lo hago basado en, digamos, todo lo que había acumulado en casi 15 años de trabajo. Años muy intensos de trabajo, yo no diría años de trabajo, sino años intensos de trabajo, donde mientras fui empleado desarrollamos muchos proyectos de infraestructura y de desarrollo de software. Entonces, digamos que eso me dio la seguridad para poder, digamos, decir, oiga, yo puedo salir a enfrentar este reto y digamos, a poder brindar también una mejor calidad de vida, no solamente para mí, sino para mi familia, en la cual yo pudiera de pronto compartir más tiempo, ¿no? Entonces, se suman ahí una cantidad de variables y nada, yo diría que es la confianza, pensaría yo que la confianza y la experiencia me dieron ánimo a salir a enfrentar ese reto. Y ya cuando yo, digamos, como que salgo y empiezo a tocar puertas, algunas puertas se abren solas, otras hay que tocarlas más de una vez, y cuando a uno ya le dan la oportunidad, realmente pues empieza uno a darse cuenta que lo que hacía en la empresa como funcionario lo puedo hacer de pronto, no solamente en una, sino en varias empresas, incluso a veces en varias al tiempo. Entonces, digamos que la formación, pienso yo también que es un factor importante de poder haber adquirido unos conocimientos, haberlos puesto en práctica, haber adquirido una experiencia, y eso le da a uno una seguridad cuando llega a cualquier lado, digamos, a ofrecer servicios. Claro que sí. Ingeniero, bueno, entonces, aquí ya quiero llevar un poquito el tema de emprendimiento, porque eso hace parte de lo que es, o lo que hoy en día llamamos emprendimientos. ¿Qué le podríamos decir a nuestros futuros egresados frente a un emprendimiento? Ok, bueno, lo primero que hay que decirles a los muchachos es que
hay que asumir las cosas como retos. Todo en la vida, yo creo que todas las decisiones que nosotros podamos tomar, le hablo a los muchachos, son decisiones que tienen un grado de riesgo, de susto, de miedo, y lo primero que hay que hacer es confiar uno en sus capacidades. Es lo primero que habría que hacer, confiar en nuestras capacidades, confiar también en la formación que podamos tener o digamos lo que podamos adquirir dentro de la universidad, dentro de la institución, todo ese conocimiento, ser autodisciplinados, ser autocríticos y mantener siempre los pies sobre la tierra. Yo creo que, digamos, a lo largo de mi vida laboral y de mi experiencia, he podido conocer cualquier cantidad de perfiles, y hay muchachos que son muy pilos y muy humildes, pero también hay muchachos muy pilos, digamos, con cierto nivel de arrogancia. Entonces, nada, decirles que ser humildes, el ser humilde realmente también considero que abre muchas puertas, confiar en sus capacidades, confiar en que, digamos, el trabajo que ustedes puedan ofrecer o el emprendimiento que ustedes puedan hacer, digamos, lo podría hacer cualquier persona, pero siempre tener como un factor diferencial. También eso le digo incluso a mis estudiantes, miren, nosotros tenemos que diferenciar. Si ofrecemos un servicio, tenemos que dar algo adicional, un plus, algo distinto, ¿no? Algo que no den también de pronto otros profesionales o otras empresas, y eso también pues nos va a caracterizar. Otro consejo que yo les diría es ser muy responsables y ser muy puntuales. Hoy en día, en la cultura colombiana, eso ya pasa a ser parte de un plus, ¿no? El ser uno puntual, el ser uno muy metódico, muy organizado, ceñirse a un cronograma, en sí ser muy disciplinado, ¿no? Ser muy disciplinado también, eso lo notan las empresas, lo notan los gerentes, lo notan los partners, los equipos de trabajo lo notan. Y como le digo, como es algo que lamentablemente en nuestro país no es muy cumplido, entonces lo hace a uno distinto. Eso le diría yo a los muchachos. Ingeniero, otra preguntita, ingeniero Wilma. En estos tiempos de pandemia, ¿cierto? Todo lo que estamos pasando por esta emergencia sanitaria, ¿cómo puede ser ese campo de acción o ese campo de aplicación de la ingeniería de sistemas para abordar o para dar algún tipo de solución o para brindar a una sociedad algún tipo de solución a estas problemáticas, o cómo podemos apoyar o aportar desde la ingeniería de sistemas, ya que pues sabemos que está o se puso más bien de moda porque pues siempre hemos nosotros utilizado este tipo de herramientas, pero pues ahora se hace más frecuente este uso de las TIC. Entonces, ¿cuál sería como esa invitación para nuestros futuros egresados para que se sigan motivando, para que sigan estudiando, para que se sigan esforzando y que realmente ya salgan a la sociedad a brindar esas soluciones a las diferentes necesidades de nuestra sociedad, dependiendo por el motivo, dependiendo por la necesidad que se esté pasando específicamente? Ok, bueno, esa es una pregunta muy buena, Omaira. Mira, tuve la fortuna de en este tiempo de pandemia realmente que me buscaran. Tuve, digamos, como esa fortuna, tuve como ese uso porque, digamos, en la época de pandemia fueron las empresas las que les tocó salir a buscar profesionales o soluciones en tecnología, incluso asesorías para poder, miren, necesitamos trabajar o tener teletrabajo, nosotros tenemos esta infraestructura, trabajamos de esta manera, tenemos estos software y necesitamos poder llevar la empresa digamos, a las casas de nuestros funcionarios. Entonces, definitivamente requirió, digamos, poder ver qué herramientas, qué software había en el mercado y pues, digamos, me tocó investigar
sobre las distintas herramientas, y no solamente poder ver qué herramienta podía funcionar, sino cuál podría funcionar de una manera óptima para cada caso en especial, ¿sí? Porque, digamos, esa es como la ventaja y la desventaja a veces de la tecnología. Yo puedo tener una herramienta que me ofrece o me da solución a algo, pero de pronto no es la mejor herramienta. Y eso se logra, Omaira, como bien lo decías al final de la pregunta, es investigando. Y volvemos otra vez al mismo punto, tenemos que ser disciplinados, los muchachos tienen que ser disciplinados, tienen que irse por la opción de ser autodidactas también, y muchas veces también invitarlos a que no se queden solamente con la teoría. Por ejemplo, en el área de la ingeniería de sistemas o de las TICs, poder montar laboratorios. Entonces, yo normalmente cuando tengo que ofrecer algún servicio lo pruebo antes y monto laboratorios. Entonces, a veces sin mucha infraestructura, sin tener un gran músculo financiero, de pronto poder conectar 2, 3 equipos, simular de pronto a veces los diferentes eventos que pueda uno tener y cómo lo soluciona uno, digamos, como con esos entornos de prueba. Digamos que es una de las metodologías que yo utilizo, y pues ya después de que usted empieza a darle soluciones a las empresas, que uno se vuelve también un poco competitivo con el precio, ¿no? Y no se trata de regalar para nada, porque no considero que regale mi trabajo, pero sí también tener, digamos, como soluciones o paquetes, digámoslo así, o servicios adaptados a cualquier tipo de empresa, ¿no? Porque en la región, eso también lo pude ver cuando, digamos, decidí iniciar mi proyecto de emprendimiento. Hay muchas empresas de diferentes tamaños, pero hay bastantes, hay mucho emprendimiento, eso me ha dado alegría. Unas se han logrado desarrollar más que otras, pero digamos están en la lucha. Y a veces uno con la cuotica de arena para que las empresas se mantengan de manera competitiva, no solamente se han podido vender servicios que les ayuden a mantener como digamos, su operación en medio de pandemia, sino incluso que puedan diversificar sus productos o fortalecer sus productos para que puedan expandirse también en medio de la pandemia. Eso, pues, lo he podido ver en algunas de las empresas en las cuales he podido colaborarles con las asesorías o las consultorías. Muchísimas gracias, ingeniero Wildemar, por sus aportes. Muy enriquecedor su aporte, y nos demuestra que hay mucho por hacer, y que lo que se nos avecina en temas de tecnología pues es amplio, es un espectro amplio en donde todas las disciplinas pues pueden ingresar. Muchísimas gracias por su participación. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por poder, digamos, compartir mi experiencia de vida, y que ojalá eso les sirva a las nuevas generaciones y que los motive, más que todo eso, que los motive realmente, que crean en ellos, y que realmente el emprendimiento, creo yo, que es una excelente alternativa para que los muchachos se ubiquen laboralmente. Muchísimas gracias. Muy buen día. Les Okay. recuerdo a todos los asistentes, por favor, diligenciar la asistencia al evento. Muchas gracias. Continuamos, Sumaya. ¿Debe tener la cámara activada? No, ya se me... ¿No? Bueno, gracias, ingeniera Solángela. Entonces, continuamos con el egresado del programa de Ingeniería Ambiental, el ingeniero Benjamín Valverde Ospina, ingeniero civil en curso. En este momento está cursando también Ingeniería Civil en la Corporación Universitaria del Meta. Es especialista en formulación y evaluación de proyectos y maestrante en diseño de gestión y dirección de proyectos. Actualmente trabaja en la Gobernación del Meta, en el Departamento Administrativo de Planeación Departamental, Gerencia de Desarrollo Regional. Bienvenido, ingeniero Benjamín, y muchas gracias por la participación en estos espacios que brinda la universidad.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación a compartir nuestras experiencias con la Corporación Universitaria del Meta, teniendo en cuenta pues nuestra alma mater, tanto en ingeniería ambiental y posiblemente esperamos que también con ingeniería civil. Bueno, en mis experiencias como profesional en ingeniería ambiental, inicio trabajando con la alcaldía de Puerto Gaitán en la Secretaría Agropecuaria y Medio Ambiente, eh, en los cuales logramos pues coger toda la experiencia en la parte de formulación y evaluación de proyectos en función de lo público, toda la parte de los costos, de los estudios de mercado y se logró la actualización y mejoramiento de unas infraestructuras que hacían parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces fue muy enriquecedor esos 3 años que trabajamos allá, el conocimiento que se adquirió en cuanto a contratación pública y a formulación de proyectos desde lo público. Después me acerco y tengo la oportunidad de laborar como docente en la Corporación Universitaria del Meta, en la cual veo que de los que están conectados creo que alcancé a darles clase a varios en las asignaturas de formulación de proyectos, costos y presupuestos, ingeniería, introducción a la ingeniería. Tuve la oportunidad de no solamente dictarle a ingeniería ambiental, sino a las diferentes ingenierías, industrial, civil, les dicté programación de obra, a arquitectura con el manejo de software como es Project, a los ingenieros ambientales también, en la parte de formulación de proyectos en cuanto a lo público desde la aplicación de la metodología general ajustada de NGA. Después de hace un año salí de docente de la corporación, de la Unimeta, y me incorporé a trabajar con la Corporación Autónoma Regional, que compete el territorio del Meta, con Corvacarena, en la regional Ariari, en la cual pues, tuvimos la oportunidad de trabajar en toda la parte de aguas y residuos sólidos con los 17 municipios que competen la jurisdicción de la regional Ariari, en la cual se pudo mejorar y adquirir muchos conocimientos en cuanto a las metodologías y la implementación del RAS, la nueva resolución 1330, el decreto único reglamentario 1776 de medio ambiente, de desarrollo sostenible, ya la aplicación como tal y las nuevas metodologías y diseños que hay para las compensaciones, pues, fue interesante. A finales de año de 2020 tuvimos la oportunidad de ir a trabajar al municipio de Mapiripán Meta con, con participación en la formulación y evaluación de proyectos tanto en lo público como en el territorio PEDET, que son los proyectos o programas con enfoque de desarrollo territorial, y coordinando el banco de proyectos del municipio. En esa oportunidad presentamos 2 PDEs, de los dos ahorita me acaban de nombrar, es decir que hace un mes uno ya pasó, el otro está todavía en revisión. Se generaron todos los proyectos para la vigencia actual y se comenzó ya a trabajar lo que es SWIFT, SPI y GESPROVI. Entonces fue una etapa importante, pues teniendo en cuenta que la maestría la estoy haciendo en formulación de proyectos también. Entonces fue un crecimiento enriquecedor y gracias a esa experiencia tuve la oportunidad de que me llamaran ahora acá para la gobernación del Meta en el Departamento Administrativo de Planeación Departamental con la Gerencia de Desarrollo Local y estamos en el proceso de actualización y verificación del plan de ordenamiento departamental desde el ámbito o enfoque ambiental, que es el que me corresponde a mí. Entonces, esa ha sido hasta el momento pues la trayectoria como tal. Bueno, aparte de eso, en asesorías externas hemos podido hacer capacitaciones eh, a nivel nacional e internacional. El año pasado estuvimos trabajando con asesorías en y en control de proyectos para una universidad en Perú y este año nos están invitando pues para replicar esa experiencia con una Universidad de Chile. Estamos esperando el convenio.
Aparte de eso, se ha generado capacitaciones institucionales a empresas como Agrodinco, a la empresa que está llevando el Carillón en Jamundí. Fue la última experiencia en capacitación que hicimos, la hicimos la semana pasada, y hemos realizado 5 proyectos de planes de manejo ambiental para ahora en diferentes municipios fuera del Meta. Lo interesante es que aunque nosotros tenemos o trabajamos acá en el Meta, las invitaciones nos las han hecho fuera del departamento, entonces ha sido enriquecedor y ha sido muy bonito entender estas nuevas metodologías. Creo que ese sería un breve resumen. Bueno, cariñosamente le decimos al ingeniero Benjamín Benji. Benji, hay algo que tú tienes y que de pronto cuando nosotros somos de acá de la región, nosotros tendemos a querer irnos a las ciudades grandes, ¿sí? Tú has tenido una experiencia en lo que son municipios. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo quitamos ese tabú de que en los municipios no vamos a conseguir o no vamos a tener experiencia laboral? ¿Cómo quitamos ese tabú aquí a los estudiantes? Ok. Lo más importante realmente, creo que se lo escuchaba al ponente anterior, que fue muy interesante, es ser uno muy autodidacta, ¿sí? Entonces, digamos, la competencia la puede ganar uno es haciendo cursos, por lo menos yo les recomiendo mucho a los ingenieros, Excel, Projects, manejar todo ese tipo, porque, digamos, en los municipios hay mucha oferta laboral y aunque hay unos compromisos, por así decirlo, que ya están designados, de todas formas uno puede ingresar con esas particularidades, porque aunque hayan profesionales en los municipios, no todos los profesionales manejan ciertas áreas. Entonces es muy importante que los muchachos comiencen a identificar cuáles son las áreas y cuál es el diferenciador que van a tener cada uno de ellos para ser competentes y generar competencias. Ejemplo, yo como ingeniero ambiental me voy más por la parte civil y por la parte de proyectos públicos, ¿sí? Y me gusta mucho la parte de automatizar procesos en cuanto a Excel. Recuerden que con Ingeniera Sol y la Ingeniera Omaira dejamos varios formatos de Excel para la universidad, que inicialmente solo era para ingeniería ambiental y terminó usándolo, casi todos los programas lo terminaron usando. Sí. Entonces, digamos, esos son los diferenciadores que son muy importantes que los muchachos entiendan hoy en día, y teniendo en cuenta que todo lo que usted quiera aprender lo consigue en YouTube. Y hay muchas plataformas baratas y muy importantes que nos acercan a ciertos metas que podamos tener. Un ejemplo claro, hoy en día, y nos ha servido, he tenido la fortuna que me han llamado para dirigir bancos de proyectos y pues decir que no, porque pues realmente ya tuve la experiencia y pues me quedan lejos. Entonces lo importante es que ya lo recomiendan a uno, ya lo buscan, ya lo llaman. Entonces eso ha sido muy gratificante y ha sido muy importante para el crecimiento profesional. Tú has tenido la experiencia de estar en la parte pública y en la parte privada. ¿Has sentido de pronto diferencias en cuanto a la aplicación de los conocimientos, o consideras que los conocimientos se pueden aplicar tanto a una entidad estatal o pública como a una empresa privada? No, pues en lo que yo manejo, en lo que he podido compartir con los dos enfoques, no, es muy diferentes. Digamos, en una, por ejemplo, el ritmo es un poco más acelerado, en otra es un poco más lento, pero hay más responsabilidad, ¿sí? Entonces hay que manejar las cosas diferentes en función de los proyectos. Los proyectos en lo privado se llama más por la rentabilidad, todo lo que es la rentabilidad del dinero. En cambio, si nos vamos para lo público, va más por la rentabilidad social, ¿sí? Entonces, digamos, alguien que haya estado mucho tiempo en lo público y lo manden a lo privado a hacer un proyecto, pues se va a chocar. Y viceversa, alguien que esté en lo privado, que se vaya para lo público, se va a chocar, porque el fin o el alcance de cada uno de los proyectos es diferente. Entonces, digamos, un acuerdo desde lo privado, que es mirar usuarios y cuánto pagan. En lo público vamos a mirar es red y cuánto alcance voy a tener, a cuántos usuarios pueda conectar. Entonces, aunque pueda ser el mismo proyecto, la función o el alcance es diferente. Entonces eso sí lo debemos tener en cuenta.
Y como todo, pues en cada una de estas áreas hay retos interesantes. Ya es que cada uno mire hasta dónde quiere llegar, qué es lo que quiere alcanzar y que siempre se estén actualizando. Ejemplo, hoy en día una recomendación que les hago mucho a los muchachos, los sistemas de información geográficos para el ingeniero ambiental y civil están cogiendo mucha fuerza y están siendo muy bien pagos. El que maneje Excel y Power BI también tienen una ventaja. Esa, es como esas cosas que pueden ir comenzando a estudiar y aplicar. Sí. Ok, ingeniero, tengo entendido que también pues lograste conformar empresas, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esa experiencia? No, es muy interesante y traumático a la vez. Realmente sí, tenemos una empresa que se llama BMW Ingenierías y es de todos los servicios en cuanto a obra civil. La conformamos todos la conforman dos ingenieros civil y un ambiental, que en ese caso sería yo. Fue muy interesante, difícil porque realmente, o lastimosamente, tomamos la decisión de crear empresa en plena cuando ingresa la pandemia, pues no nos habíamos, la creamos en los 2 meses de la pandemia, entonces todo se frenó durante 6 meses, pero pues ha sido interesante. Se tiene que tener muy en cuenta que el manejo de los impuestos, del pago de la salud del personal, de uno, del gerente, realmente las empresas vienen siendo una extensión de uno mismo, entonces la dedicación del tiempo. Entonces ha sido interesante pues tener esa experiencia, ¿no? Lastimosamente también nos han estafado, hemos ganado, hemos perdido, entonces sí, es una cantidad de emociones. Claro. ¿Ha sentido en algún momento, yo quiero hacerle esta pregunta a todos los egresados que nos han acompañado, porque pues para recalcar, como ingenieros, si has sentido o te has sentido menos frente a otros ingenieros de otras universidades? ¿O crees que estamos en el mismo nivel? ¿Cómo es ese nivel que tenemos como egresados de la universidad frente a egresados de otras universidades? Listo, ok. No, en cuanto, digamos, por mi forma y mi personalidad, pues yo sí nunca me he sentido menos, ¿no? Que si lo atacan a uno, sí, claro. Hay universidades y profesionales que lo atacan a uno por ser de otra universidad, así, ajena a la de ellos. Pero pues ya es demostrar por trabajo y entrega de productos y metas que se desarrollan. Algo que es muy importante, la universidad, acá, las diferentes universidades nos dan son bases, pero realmente el profesional no lo hace la universidad, sino uno mismo. Cómo se desarrolle cada uno de nosotros con base a eso. Y siempre pues vamos a hacer del alma mater de donde hayamos salido, en este caso pues de la Unimeta, y la tenemos que defender pues a capa de espada, porque hablar mal de la universidad es hablar mal de nosotros mismos, porque pues ellos son los que nos formaron a nosotros, entonces también es como complicado decir algo de eso. Y en cuanto a eso, de todas las universidades van a tener ese problema, vamos a tener ese problema, y siempre pues van a haber esas calumnias o esas insinuaciones de los compañeros, pero a medida que lo vayan conociendo, vayan conociendo su desarrollo y su trabajo, pues eso va cambiando. Ya comenzaron a molestarlos a ellos. Claro, Bueno, claro. Benjamín, ¿por qué decidió estudiar ingeniería civil? Ok. Pues en este momento realmente complementar las dos carreras es muy, muy importante. También tenía la intención y siempre me ha gustado la parte de proyectos y quería estar con un banco de proyectos en la parte de planeación. Cosa interesante, con solo voy en séptimo semestre, séptimo, octavo, bueno, soy regado, pero soy como en séptimo, en ingeniería civil. Ya con eso me pudieron dar la oportunidad y pues la experiencia que tengo en proyectos para poder hacer parte del, del personal de cuando nos encontrábamos en Macripan, del personal de la Secretaría de Planeación, y me dieron la oportunidad de trabajar directamente ya con el banco de proyectos, que pues ese cargo o esas actividades siempre están más direccionadas pues para un ingeniero civil o para un arquitecto.
Entonces, pues pudimos lograr eso y a partir de esa experiencia y de los buenos resultados, pues nos dieron me dieron la oportunidad para ingresar aquí a la gobernación, también en el área de planeación. Y satisfactoriamente, hace 15 días me llamaron nuevamente para que me fuera otra vez para Mapiripán, pero pues en este caso ya estamos acá radicando nuevamente, declinamos de la oferta. Y pues articular las dos carreras es muy interesante. Como les decía al inicio, me he ido más por la parte civil desde la ambiental en lo de obras. Entonces a veces quedamos cortos en que pues uno no solamente quiere estar en la parte de gestión ambiental de la obra, sino ya quiere uno también pues poder construir o mirar, ¿no? O sea, ya la parte de los diseños, ya el trabajo lo que es con Revit, trabajo con Archicad, que son pues ya la evolución del AutoCAD y las metodologías BIM, que vienen siendo muy interesantes, y pues como mi formación es en proyectos, el BIM es todo lo de proyectos, pero en construcción, proyectos de construcción, entonces también como esa continuidad o esa evolución del gusto mío, del gusto de los proyectos, pues ya más a intentar ser más de construcción, entonces ha sido interesante. Y pues en ese transcurso de hacer las dos carreras también conocí o he logrado trabajar ahorita con la generación de mapas temáticos para algunas obras. Entonces la implementación de los sistemas de información gráficos, o sea, los SIG, ha sido también muy chévere porque pues es algo en donde he podido articular las dos carreras. Entonces ha sido muy bueno y algo que en mi momento cuando estudiante menosprecié la carrera, pero no, hoy en día me doy cuenta que es muy buena y hay mucha oferta laboral, tanto fácil como el ambiental en sí. Entonces, claro, es bueno que hagan cositas o que aprovechen las materias con los profesores. ¿Qué les puedes decir ahorita a estos chicos que están próximos a terminar sus carreras profesionales? ¿Qué mensaje les darías? Que dejen de ver TikTok y se pongan a mirar YouTube y hagan cursos. Porque sean muy autodidactas. Sean muy autodidactas porque por más especializaciones y maestrías y cosas que hagan, hay particularidades que no nos enseñan o y nos van a hacer mucha falta. Y los podemos encontrar en cursos cortos y económicos. No necesariamente un curso caro sea el mejor. Ya, hay cursos que son gratis, o que son de 60,000 pesos, o hay videos en donde usted ya puede conseguir específicamente lo que necesite para lo que le van a pagar. Entonces, pues es muy importante eso. Mirar qué va a ser su diferenciador como profesional, qué área es la que usted realmente quiere trabajar, por dónde se va a ir, en cómo se ve como profesional. Entonces uno dirá, no, en contratación, otros dirán en HSQ, otros dirán en salud ocupacional, sistemas integrados, pero realmente que se identifiquen con eso y comiencen a prepararse en esos manejos, por lo menos de los software. Entonces, que yo quiero ser de proyectos, ejemplo, entonces yo en ese momento aprendí Excel, aprendí Project y MGA. Hoy en día pues ya manejo más software como SPI, Swift y Excel financiero, pero pues fue porque el mismo entorno laboral lo obliga a uno a que, pues qué diferencia hay de tenerlos a tener a otro. De pronto, como decía la ingeniera hace un momento, a otro que si viene de una universidad de pronto como los Andes. No, pero es que este sí maneja tal cosa. Bueno, entonces démosle la oportunidad al personaje, ¿sí? Entonces es como eso con lo que usted puede llegar a competir realmente. Más de que decir que es que soy de tal universidad, sino ¿qué tiene que me puede diferenciar? Teniendo en cuenta que de todas formas el nuevo plan de estudios de ingeniería ambiental, que participamos en él, valga la aclaración, fue pensado en eso. Creo que hay un estudiante que tiene la manita levantada. Sí, lo escuchamos a Johan. Bueno, buenos días. Bueno, profe, pues escuchar, digamos, esa parte de la ingeniería ambiental me identifica un poco, debido a que las herramientas que se manejan en la parte civil me llaman mucho la atención, digamos, como por la facilidad al momento de llevar a cabo un proyecto. Pero entonces yo quiero hacer una pregunta más relacionada con la parte ambiental. A ver, para un ingeniero ambiental, realmente al momento de
llegar a su experiencia laboral, ¿qué es indispensable tener en cuenta? O sea, ¿qué es indispensable saber de acuerdo a materias? Digamos, esta materia es indispensable o para mí ha sido indispensable en el trabajo que desarrollé como ambiental. Esto es lo que un ambiental debe tener en cuenta siempre. Bueno, ahí, bueno, Johan, muchas gracias por la pregunta, pero digamos ahí es un contexto que, digamos, yo te voy a responder en función de mis gustos y mi experiencia, ¿sí? Porque si tú le Sí, haces esa claro. pregunta a otro ingeniero ambiental, te va a decir, no, otras materias. Teniendo en cuenta que todas las materias son importantes porque en cada una de ellas, digamos, tú no vas a coger todo lo que te enseñan las materias, pero algunas particularidades te van a ir enseñando y vas formando tu propio concepto en cada una de las líneas. Para eso está diseñado un plan de estudios, ¿sí? Para generar un concepto macro y holístico y no solamente una materia, ¿sí? Pero si yo tengo que escoger una, pues para mí fue acueductos y alcantarillado. Para mí. Porque fue con el mejor profesor que tuve en la universidad. Para mí. Como Claro. cuando yo fui estudiante. Y nunca he trabajado en acueductos. Pero esa materia me enseñó proyectos, me enseñó costos, me enseñó AutoCAD, me enseñó Excel. O sea, el profesor nos obligó a hacer de todo. Y fue el mejor profesor que yo tuve. Entonces, y lo tuve en 3 materias. Entonces sí fue muy interesante. Y cada vez que puedo hablar con él, lo jodo y lo molesto mucho porque pues también hemos tenido la oportunidad de trabajar ya como profesionales, entonces ha sido muy gratificante. Pero vuelvo al caso, Johan, realmente es un compendio de asignaturas. Pues hoy en día, cuando yo fui profesor, pues me gustaba, y bueno, creo que ustedes no alcanzan a ver conmigo, pero me gustaba dictar mucho, o la materia que más me gustaba era formulación de proyectos, ¿no? Entonces, son esas particularidades. Pero vuelvo y les digo, digamos, ¿qué es interesante que aprendan hoy? SIC, aprovechen mucho SIC. Al ingeniero ambiental, un ingeniero ambiental que sepa SIC, solo conocimientos, le pagan 3.500 y con especialización le van a pagar 5 millones de pesos. Entonces, mira la oportunidad que tienen ahí. Aprendan ordenamiento territorial. El año pasado, el año pasado salió la 1232 y este año salió un nuevo decreto, no, una resolución que complementa la 1232 ya en la parte ambiental, o sea, quiere decir que todos los planes de ordenamiento territorial aquí para adelante tienen que cambiar. Entonces, que hay oportunidad, tanto en lo ambiental, civil, todo eso. Pero el ordenamiento, ¿de qué depende mucho? De la parte ambiental y de conocimientos en sí, ¿sí? Y en la parte de economía. Entonces, ¿sí ven? Hay oportunidades. O sea, yo te estoy diciendo como las oportunidades que yo he visto como profesional. También te puedes especializar mucho en generar planes de manejo ambiental en función de obras. Las obras nunca se van a acabar, siempre van a haber obras. Y toda obra necesita planes de manejo ambiental o solicitud de permisos, sean permisos menores o licencia ambiental. Estamos hablando de concesión de aguas, vertimientos, emisión de material particulado, toda la parte de manejo de residuos sólidos. Y usted puede trabajar los SIC en función de los planes de manejo ambiental, que es muy interesante. Ejemplo, yo lo estamos trabajando ahorita. Hicimos para una empresa en Guaviare, hicimos como un Excel en donde hace el seguimiento y control de todo el plan de manejo ambiental de la obra y todo eso va articulado a unos planos, entonces se van actualizando al tiempo. Entonces, pues lo estamos todavía terminando, pero entonces esas son como las oportunidades laborales que yo he visto en este momento. Obviamente en HSQ siempre sale, salud ocupacional también, sistemas integrados. He visto que muchas empresas están comenzando a hacerlo de calidad, lo de ISO 9001, ISO 14001 y la 45000, que es la que reemplaza a la 8, ¿no? a la 18000. Entonces, y lo de los sistemas integrados. Entonces, es eso. Ya es tú en qué más te gusta. Entonces, te escuché que te llama la atención la parte de civil, entonces puedes iniciar con lo de SIC y lo de PM, los de planes de manejo ambiental en función de obras y aprender a sacar costos y presupuestos de obras, que eso es lo que te van a pedir pues, para que apoyes esa actividad. Y es interesante, Johan, realmente. No sé si tienes de pronto otra pregunta, si te contesté o te generó otra pregunta. No, profe, realmente, digamos, es que la experiencia que yo he vivido, por ejemplo, me pareció interesante porque yo tuve AutoCAD en una electiva, ¿sí? O sea, digamos, no salió dentro del Pensul y la tuve la fortuna de verla con el ingeniero Camaño, que es, o sea, a mi concepto, un muy buen profesor de la Unimeta, un profesor todavía, si no estoy mal,
y fue uno de los que, digamos, como que le dio ese plus a la parte de la ingeniería civil. Toda esa parte de acueductos también me parece interesante, y la parte de aguas debido, digamos, al manejo de acueductos y alcantarillados, ya que pues he estado un poco cerca de la construcción de acueductos y alcantarillados en la red del área ARI. Entonces, el conocer eso, digamos, hace parte de experiencias que le llaman la atención a uno como ingeniero. Entonces, obviamente en la parte ambiental, las problemáticas que generan a nivel social son cosas que llaman mucho la atención hoy en día, pero son cosas que por el momento es, digamos, es muy grueso manejar, sí, digamos, es un poco complicado el manejo de esa parte debido a la falta como oportunidades o desarrollos en esas áreas. Pero en general sí, digamos, me gusta y ya tengo, digamos, un poco más claro qué herramientas son, digamos, en las que se debe enfocar uno como ingeniero ambiental. Pues en este caso, ver también que la parte civil también me llama la atención, ¿no? Claro, mira, Johan, digamos tú en la parte ambiental en cuanto a AutoCAD, bueno, a mí me gusta mucho AutoCAD, pero te recomiendo que te pases ya a Revit o ArchiCAD, ¿sí? Como te decía, pues son las evoluciones del AutoCAD y se puede ya hacer cosas muy, muy bacanas y articuladas. En cuanto a aguas, se puede trabajar, bueno, el mismo ArcGIS o QGIS, ahí ya tiene unos complementos para el manejo de hidrología y algunos modelamientos, o trabajar SRAS, que es para toda la parte de modelamiento hídrico, o Qual 2K, que es para la parte de modelamiento, pero de aguas residuales con contaminantes. Entonces, todo eso pues, es muy importante, ya depende ustedes qué área les gusta, pero digamos, todo lo que puedan aprender les va a servir. Realmente, digamos, hoy están con aguas y de pronto dentro de 2 años les tocó con residuos sólidos, todo les va a servir porque cada una de esas áreas en algún momento o algún trabajo pues lo van a comenzar a ustedes a explotar. Ejemplo, nosotros el año pasado nosotros montamos unos Exceles, como les decía, me gusta mucho el Excel, para todo lo que es el RAS, la 1330. Entonces uno mete solo unos datos y le genera ya unas tablas pues para poder iniciar los diseños. Entonces también es interesante eso. Y pues es leer y comprar libritos y mirar videos, que también Exactamente. Hay unos libritos baratos y corticos que son muy, muy específicos. Ejemplo, cómo diseñar una petarra. Entonces son 200 hojas, pero muy específico el paso a paso. Entonces es bacano eso. Y Vale, lo que profe. dice el AutoCAD es muy bacano. Realmente da esa libertad. Y cuando uno comienza a ver los diseños y ya comienzan a coger forma, es una locura. No, eso es muy importante. No sé si algún otro compañero tenga alguna pregunta o ya. Creo que no. Listo. Muy bien. Ingeniero Benjamín, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos sus experiencias y su proyecto de vida. Muy amable por volver a su casa, que es la Unimeta, y que como egresado, pues, eleva la importancia de que somos ingenieros, ¿sí? Sea la especialidad que sea, y que tenemos las posibilidades abiertas y en muchos campos de acción dentro y fuera del departamento del MED. Muchísimas gracias, ingeniera Mayra. Ok. Bueno, pues yo creo que ya finalizamos nuestra quinta charla de egresados de la Corporación Universitaria del Meta. Solo quedan agradecimientos al ingeniero Luciano, al ingeniero Carlos, al ingeniero Cristian, al ingeniero Wildimar y al ingeniero Benjamín. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este encuentro, por habernos contado sus experiencias. Recordemos que este pues fue un espacio creado para revivir, para revitalizar, para reforzar vínculos tanto afectivos y efectivos con su universidad, con la Corporación Universitaria del Meta. Pues queridos egresados, ustedes no son solo parte integrante de la universidad, sino que además son indispensables, ¿cierto?, de la misma para que nos ayuden, por ejemplo, a gestionar la mayor pertinencia posible de cada uno de los programas de los cuales ustedes fueron egresados, ¿cierto? Así como también de nuestras acciones en el campo económico, en nuestro campo político, en nuestro campo cultural, social y de la misma manera también
promover ese desarrollo científico, ese desarrollo tecnológico y con esa conciencia a un futuro como tal, porque pues yo sé que cada uno de ustedes, por supuesto, que tienen planes para futuro en cuanto a continuar con su formación académica y pues gracias por enriquecer con su experiencia profesional y laboral, que pues era el objetivo principal de esta charla. Muchísimas gracias y pues les deseamos éxitos en su vida profesional, en su vida laboral, en su vida familiar. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy bien, agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos en esta charla. Les deseamos éxitos en su día. Que tengan buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego.